Ok, vamos a analizar a fondo una decisión que, bueno, le costó billones a los colombianos cada vez que iban a tanquear, y cómo una elección totalmente distinta pudo haber cambiado la historia por completo. Y bueno, a comienzos de 2026, por fin, llegó un respiro. El presidente Petro anunció el fin de una era de precios de gasolina por las nubes, prometiendo una bajada que, la verdad, ya hacía mucha falta. Pero a ver, la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a ese punto? Hay que analizar el camino, bastante doloroso por cierto, que nos trajo hasta acá. Claro, para entender bien la bajada, primero hay que recordar la subida. Y vaya subida. Este fue el verdadero recorrido entre 2022 y 2026. Resulta que la administración Petro se encontró con un problema, pero un problema monumental. Un hueco fiscal gigantesco en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el famoso FEPC, que tenía un déficit, agárrense, de 70 billones de pesos. Y bueno, la solución fue directa, pero digamos bastante dura. El gobierno se lanzó con una campaña de aumentos de precios sin tregua, y casi todo el golpe se lo llevó la gasolina corriente. El resultado se sintió, y se sintió fuerte. El precio promedio por galón se disparó más de un 70%. Pasamos de unos 9.300 pesos a un pico que superó increíblemente los 16.000 pesos. Pero a ver, ¿de verdad era el único camino? ¿Era inevitable? Regresemos un poco en el tiempo, a un momento clave en el que todo pudo haber sido muy diferente. Aquí es donde la historia se parte en dos. Las dos realidades del precio de la gasolina nacen de un solo momento, un punto de inflexión muy, pero muy cargado políticamente allá en 2021. Miren, en abril de 2021, el déficit del FEPEC era de 11,7 billones. Era un problema, sí, pero todavía manejable. El tema es que con los precios del petróleo subiendo en todo el mundo, esto era básicamente una bomba de tiempo fiscal a punto de estallar. El gobierno de Duque, en ese momento, intentó desactivar esa bomba con una reforma tributaria bastante modesta que incluía unos ajustes graduales al precio. ¿Qué pasó? La propuesta desató el paro nacional, una huelga masiva que paralizó al país y al final hundió la reforma. Y aquí viene lo interesante. Una de las figuras clave en la oposición a ese ajuste de precios, que era mucho más suave, fue el entonces senador Gustavo Petro, una medida que él mismo, ya como presidente, terminaría aplicando pero de una forma mucho más drástica. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, el famoso ¿qué hubiera pasado si? Imaginemos por un momento que esa reforma de 2021 sí se hubiera aprobado. A ver, el plan de 2021 era, por así decirlo, una cirugía de precisión en lugar de una amputación. Era un enfoque mucho más suave, diseñado justamente para evitar el tremendo shock económico que dimos después. En ese universo paralelo, en esa realidad alternativa, los análisis económicos pintan un cuadro completamente distinto. El precio máximo de la gasolina muy probablemente se habría quedado en un rango mucho más bajo, entre los 12.000 y 13.000 pesos por galón. Ok, entonces, vamos al grano. ¿Cuál fue el costo real de haber tomado un camino y no el otro? Pongámosle números a esa decisión de 2021. Miren esta comparación, porque es realmente impactante. El camino que finalmente se tomó nos llevó a un precio máximo muchísimo más alto. Un déficit que se triplicó y además un plazo más largo para pagarlo. Para que nos hagamos una idea, en el punto más alto del precio, cada vez que una persona iba a tanquear su carro o su moto, estaba pagando cerca de 3.500 pesos más por cada galón de lo que pudo haber pagado. Y ahora, la cifra que lo resume todo, la cuenta de cobro final. Se estima que entre 2022 y 2026, los colombianos, en conjunto, pagamos entre 24 y 34 billones de pesos de más solo en gasolina. Bueno, volvamos al presente. Con ese déficit gigantesco finalmente pagado, el panorama cambia. Entramos, por así decirlo, a un nuevo capítulo, con reglas de juego diferentes. Pero, un momento, ¿que se haya pagado la deuda significa que se acabaron los precios altos de la gasolina para siempre? No tan rápido. A partir de ahora, el precio que vemos en la bomba de gasolina depende de 3 factores clave:
El precio internacional del petróleo, por supuesto, el valor de nuestro peso frente al dólar y el subsidio al diésel que sigue ahí. Y ojo con esto, porque el subsidio al diésel sigue funcionando como un ancla para el precio de la gasolina. En pocas palabras, quienes usan gasolina corriente están en parte ayudando a pagar el combustible de los transportadores, lo que mantiene los precios artificialmente más altos de lo que deberían estar. Así que esa subida dolorosa, pero al fin y al cabo predecible, ya terminó. Lo que viene ahora es un futuro de incertidumbre, donde el precio del combustible queda a merced de los vaivenes de los mercados globales. Y la gran pregunta es, ¿está preparada la economía del país para esta nueva montaña rusa?